Hay un pensamiento nacional, evidentemente, porque no puede haber una nación y un Estado sin un pensamiento que apoye el surgimiento de esa nación y de ese Estado. Se dedica a reflexionar alrededor de distintas cuestiones que tienen que ver con el ser nacional, con lo que significa lo argentino, pero también lo que significa eso en función de los otros, ¿no? Ya sea de Latinoamérica o del resto del mundo. Y de hecho tenemos pensadores destacados. Me parece que por ahí no somos tan conscientes de esa tradición del pensamiento que tenemos desde la época de Mariano Moreno, Alberdi, contar con Sarmiento, ¿no? Son realmente pensadores de primera línea que muchas veces se olvida esa función que tuvieron ellos alrededor de pensar la Argentina. Generalmente hay como por ahí cierta mirada despectiva alrededor de eso o de desconocimiento también, ¿no? Y ni que hablar del pensamiento argentino en el siglo XX de distintas corrientes ideológicas, ¿no? De izquierda, de derecha, peronista, radical, siempre generalmente unido también a una ideología política que me parece que tampoco se conoce tan en detalle. Y en el momento en que uno siempre pone en discusión qué proyecto de país quiere, está poniendo en funcionamiento el pensamiento alrededor de eso, ¿no? La relación entre literatura y política es bastante complicado, sobre todo en los años 90. Veníamos de una generación joven, la de los 80, la primera de democracia, que tenía un desprecio muy grande por lo político. Pero también, digamos, ahí hay una consecuencia de la dictadura, del trabajo bien hecho que hizo la dictadura, que fue cortar los lazos con la generación del 70. Yo hacía una revista que en principio incluso tenía un aspecto muy cosmopolita, pero que había también una intencionalidad de hacer un puente con las generaciones anteriores, con la generación de los 60, los 70, recuperar lo político. Pero también lo que estaba en funcionamiento en ese momento, me parece, era una transformación de la idea de lo político, ¿no? En los 90 había una crisis también alrededor de lo partidario, de la militancia política, pero surgían otras formas de entender la política, un poco apoyado en lo que serían las agrupaciones políticas no partidarias que venían trabajando desde la época de la dictadura. Nosotros en los 90, a partir de la revista y todo eso, empezamos a entender que era necesario recuperar la idea de la política para trabajar lo cultural o lo literario, que era el tema que más nos interesaba, ¿no? Todo lo vinculado con la literatura, desde lugares que, por un lado, recuperaba esa idea de política que había en los 60 y en los 70 hasta que la dictadura corta esos lazos, y por otro lado incorporar temáticas nuevas o una mirada nueva también sobre lo que se entendía por cambio social, cambio en la sociedad. Lo que nosotros intentábamos hacer era algo bastante complejo, no renunciar a una mirada divertida, incluso por momentos superficial, de determinados fenómenos culturales, y a su vez poder rescatar la literatura argentina de los años 40, 50, desde otro lugar, porque evidentemente no somos parte de esa generación. Entonces podíamos tener una mirada seria, interesada en una tradición argentina, y por otra parte poder incorporar cosas que tenían que ver con el placer, con la diversión, con aquellas cosas que nos interesaban, ¿no? Hoy eso resulta mucho más natural. Si vos lees los suplementos culturales, eso ya está incorporado a lo que se entiende por cultura. En ese momento resultaba un poco choqueante que en un mismo número convivieran las Madres de Plaza de Mayo y Claudia Schiffer, y se las tratara con la misma seriedad. Entonces me parece que era importante conseguir que todo eso pudiera convivir en una revista, porque convive en la sociedad, ¿no? Convivía en el lector joven de ese momento, en ese público que nosotros lo considerábamos como, digamos, como un igual, ¿no? Era parte de nuestros lectores, éramos nosotros mismos, era lo que nos gustaba leer. De hecho, levantábamos muchos artículos de afuera, de otras publicaciones, porque eso que a nosotros nos había gustado leer, queríamos compartirlo también con otros.
La literatura argentina hoy me parece mucho más rica que la de los 90, evidentemente, y muchísimo más que la de la última parte de los años 80. Me parece que hay una literatura de distintas generaciones que se están produciendo en este momento que es muy atractiva. Antes era difícil encontrar eso. Después ha pasado cosas positivas, aunque parezca contradictorio, digamos, el que no esté Borges, que no esté Cortázar, que no esté Bioy Casares, que está visto generalmente como algo negativo, ¿no? Hoy no hay un Bioy, no hay un Borges. Eso ha abierto sin duda a las generaciones menores de 50 años mercados internacionales. Y eso antes no existía, porque si un editor alemán, un editor francés, un italiano quería publicar algo de literatura argentina, ibas a lo clásico. Si ahora tienen que salir a buscar, no encuentran ese referente claro. Entonces eso hace que haya gente muy joven o de mediana edad que tiene la suerte de que su obra sea leída. Y eso repercute con la posibilidad también de que ese autor, que hoy le publicás su primer libro a los 20 y pico o a los 30 años, puede llegar en los próximos años a estar en una librería en Francia, en Alemania, en Italia. A los escritores argentinos les cuesta mucho, contemporáneos, ¿no? Estamos hablando, les cuesta mucho politizarse, ¿no? Participar en discusiones políticas. Pero así todo eso ha cambiado, hay mayor participación. Por ahí no tanta como uno esperaría, no hay debate de escritores, no hay 5 escritores por un lado, 6. Encontrás sí siempre escritores aislados que puedan defender o no determinados tipos de políticas. Pero así todo me parece que es un fenómeno interesante porque venimos también de no saber nada del pensamiento político de un escritor. Si vos tomás la literatura argentina en los 90 hasta unos años atrás, no es necesario ir hasta el 2003, hasta el 2007, 2008, y revisás esas entrevistas a escritores argentinos, le van a preguntar cosas de política, de la realidad, de cómo ven el país. Eran preguntas que no se le hacen a un escritor. Y hoy es casi como que es necesario preguntarle eso, porque uno espera también que el escritor tenga una opinión formada alrededor de eso. Después, me parece que eso se refleje en lo literario no necesariamente tiene por qué ser así. Me parece que la literatura y la política siempre está presente. Toda literatura es política, ¿no? Toda literatura es un reflejo de su época y por lo tanto está poniendo en juego valores imaginarios y posiciones que tienen que ver con el momento en que fueron producidas. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar elementos políticos, incluso en esa literatura que yo hablo de los 80, 90, encontrás elementos evidentemente vinculados con lo político. Pero me parece también que hay un movimiento muy fuerte de escritores que están vinculados con la no ficción, muchos de ellos que vienen desde el periodismo, y que entonces ahí tenés también una posibilidad de encontrar también una continuidad con formas de narrar que también se habían perdido, ¿no? en las últimas décadas. Me parece que la independencia es una sola. O sea, no hay una nueva y una vieja independencia. La independencia es algo que se conquista día a día y se pierde día a día. O sea, es algo que no... podríamos sacar un índice de independencia, es decir, estamos en el índice 118, 125, 137, pero independencia siempre es la misma. Lo que hay que hacer es trabajar para que eso crezca o se pierda. El tema es independientes de qué, ¿no? También independientes de, no sé, de la política exterior norteamericana, o también puede ser que independizarse no sé, de la participación de capitales multinacionales en la producción argentina. Y probablemente en otra época eso sea necesario para mantener la independencia con respecto a otras cosas. Me resulta un poco complejo entender la nueva independencia como algo distinto. Me parece que sí lo que hubo fue un cambio de actitud ante los poderes, ciertos poderes
que funcionaban en la Argentina y que muchas veces no están tan vinculados con lo exterior, están vinculados con el propio país, ¿no? No siempre tiene que ver con esa participación del imperialismo, ¿no? Hay una especie también de imperialismo interno que indudablemente está funcionando a la hora de no poder desarrollar las posibilidades desde un país a nivel económico, social, y me parece que siempre hay que luchar primero con eso. Digo, me parece que vos no podés plantarte ante las políticas de la Unión Europea o de Estados Unidos o de lo que quieras, si no te plantás primero ante los poderes que tenés en tu propio país. Por eso me parece que eso es la nueva independencia, es la vieja independencia que hay que trabajarla día a día para que no se pierda y para que crezca, ¿no?